Hola, un gusto. Mi nombre es Avisayo Ochoa. En este video hablaremos de cómo impresionar en una entrevista. Quizás en este momento te encuentres sin empleo, buscando tu primer empleo o pensando en cambiar de empleo. Entonces te voy a hablar de algunas de las sugerencias, no de una manera sistemática, no es que lleven una en línea recta, sino que depende mucho de ti, de tu personalidad, de tu background, múltiples cosas que te ayudarán. La primera de ellas es que es esencial impresionar, pero no mentir. Es decir, a veces es más sabio hacer un currículum vitae corto, a donde tú incluyas específicamente qué es lo que haces, qué es lo que sabes hacer, eh, qué es lo que aportas de valor, certificaciones, escuela, todas esas cuestiones, pero tampoco llenar de detalles que si no sabes específicamente qué son, puedas únicamente meterte el pie. A mí como entrevistador, como persona que apoyaba en el proceso de reclutamiento, muchas veces me topé con currículums vitales que, por ejemplo, para un ingeniero de soporte técnico, ponían cosas como dentro de la sección de certificaciones o hard skills, soft skills, colocaban uso de herramientas. Y, por ejemplo, ahí ya uno se da cuenta de que la persona no sabe específicamente que inclusive, no sé, hay fabricantes, no es el método, sino es el fabricante muchas veces lo que ellos enunciaban dentro de su currículum. Eso es muy malo, porque de ahí ya es una mala señal. Muy seguramente te van a descartar. En mi caso específico es lo que hacía, ¿no? Si alguien venía con un CV que manipulaba, trataba de engañar, o sea, cruzaba filtros de recursos humanos porque hacía notar que cumplía con ciertas cosas, porque eso es una estrategia también, ¿no? De que, por ejemplo, tú ves un currículum, perdón, de que tú ves una vacante y dices, bueno, voy a adaptarlo a esta vacante específica para tener mayor posibilidad de quedar. Eso no está nada mal, pero siempre y cuando vaya por delante la honestidad. Es decir, si se está buscando a una persona que tenga conocimiento en el área de compras, seguimiento de proveedores y lo demás, bueno, que conozcas específicamente qué es lo que tú sí sabes hacer para que lo alinees a esta necesidad en particular. Eh, una de las causas que a mí me tocaba, digámoslo así, primero a mí como persona que entrevistaba a otros, era, bueno, si tenía un buen perfil, si empiezo a hablar con él y de repente nuestra forma de entendernos va más allá, bueno, esa es una persona con la que me gustaría trabajar. Ahora, del lado contrario, a mí como entrevistado, algo que me pasaba es que, por ejemplo, comenzaba pláticas, diálogos con entrevistador. Y cuando, por ejemplo, se me venía la parte técnica, bueno, hablar en lenguaje técnico, contestar las cuestiones, me fue muy bien. Salí de mi trabajo anterior hace medio año. La verdad es que tuve muchas oportunidades, afortunadamente. Eh, Recuerdo, por ejemplo, en alguna de las entrevistas donde se hablaba mucho de infraestructura, bueno, pues comentarle, a ver, yo como un administrativo, un project manager, o sea, siempre poniendo eso por delante, pero a la vez soy un ingeniero, bueno, trabajo esto de esta forma, conozco, no sé, cuestiones de voltaje, el tema de los UPS, cuestiones inherentes al dimensionamiento de la solución, ajá, creación de la memoria técnica, creación de un plan de trabajo técnico, recopilación de la información necesaria para poder decir que en efecto algo se hizo desde un principio hasta un fin, se llevó por un buen puerto. Son cosas que me tocaron hacer. Y bueno, en esa ocasión buscaban un perfil no tan administrativo y aún así quedé dentro de esa oportunidad. Lamentablemente, pues bueno, eh, no llegamos como a un acuerdo bien entre tema salarial y tema de responsabilidades, así que fue una opción que descarté, eh, pero me fue muy bien. Después hubo otra oportunidad a donde se buscaba a alguien especialista en el tema de las normas ISO para auditorías, también me fue muy bien, ahí me fue, digámoslo así, no quedé porque en ese puesto, porque me hacía falta una certificación, eh,
Pero no hubo problema porque después me comenzaron a dar seguimiento y realmente me daban seguimiento. Me fueron buscando, preguntándome cada mes, bueno, ¿te interesa entrar en esta vacante y lo demás? No me gustó cómo llevaban su tema de reclutamiento, la verdad, me dio muy mala espina. Fue el tema por el que decidí dejarlo. Pero de ahí, por ejemplo, yo les podría decir lo siguiente. Con esta persona eran demasiados filtros, esta empresa, perdón, eran demasiados filtros. Algo que, por ejemplo, te va a ayudar es no únicamente exponer conceptos o exponer la temática de lo que eres bueno, sino utiliza ejemplos. Pero esos ejemplos hazlos globales. Como, bueno, en vez de decir el nombre de una empresa, habla de una organización en general. Di el caso específico. ¿Cuál es el problema? Plantea un problema. Plantea una justificación del por qué vas a actuar. Después, ahora sí justifica. Di, en efecto, esto es todo lo positivo, pero hay algo que es de mucho valor. Así como planteas todo lo positivo, plantea también las lecciones aprendidas. Es decir, bueno, de este trabajo la verdad es que nos fue muy bien y a pesar de ello se pudo haber mejorado en esto y en aquello. Y una pregunta del trabajo actual a donde me quedé, que me gustó, yo creo que es una pregunta que yo emplearía, que fue, ¿cuál fue el peor error que cometiste y cómo lo solucionaste? O únicamente, ¿cuál fue el peor error que cometiste en tu trabajo anterior? Una pregunta que te atora. Quiero que te pongas en esa circunstancia, ponte en ese papel. Imagínate que a ti te están consultando. ¿Cuál fue el peor error que cometiste? Piensa qué respuesta darías y piensa cómo darías la respuesta sin salir manchado. Esto cómo se utiliza a tu favor, muestra lecciones aprendidas. Sí, si bien esto sucedió, la forma en cómo lo mitigué, la forma en cómo ya no volvió a suceder, fue esta. Y ahí muestras de que en efecto, como cualquier ser humano, cometes errores, pero sabes aprender de ellos y sabes tomar una ventaja competitiva respecto de las múltiples cosas que te pudieron haber salido mal en tu estancia, en tu trabajo anterior. Eh, el porte es muy importante, o sea, depende de lo que quieras eh, obtener. El porte es muy importante. Por ejemplo, ahorita pues estoy en un día sábado, voy a comenzar a hacer mis tareas, estoy grabando videos, voy a subir música a plataformas, no me importa tanto mi aspecto, ¿no? Pero si estuviera en una entrevista, así sea el día que sea, bien alineado, un espacio bonito para poder conversar, un espacio sin ruido, eso es muy importante. Por ejemplo, si vas a hacer una entrevista como documentador o algo que tenga que ver con el que estés todo el tiempo en la computadora, es probable que te pidan, muéstrame algo de cómo redactas. Entonces ahí sería más adecuado que estés en la computadora y no en el teléfono. Eh, y bueno, este tipo de cuestiones son las que más o menos me pasaron. Después de haber tenido otras oportunidades, se han presentado. Igual, mismo tema, la cuestión de las certificaciones, que tengas las certificaciones vigentes. Si no las tienes de entrada, decir, bueno, no tengo específicamente esa certificación, pero tengo este conocimiento, tengo estos cursos, estoy estudiando esto, conozco esta literatura, lo que sea que te pueda ayudar a adentrarte, pero aprende a responder de forma objetiva, también siendo específicos en cuestión de lo que haces y no haces. Por ejemplo, muy específico les decía, bueno, me tocaba hablar con técnicos, hablamos en términos técnicos. Nuevamente, no tengo por qué inventar la rueda, son cosas que ahí están, son cosas para las que uno se prepara, uno está en constante estudio, uno consume videos de este contenido para aprender ese tipo de lenguaje. Entonces es muy importante hacerse de una buena base de conocimientos en cuestión de terminología, que puede servir de mucho, porque si usas esa terminología para hablar en cuestión de tecnologías, pero también la conoces en cuestión de un tema, no sé, por ejemplo, del core de negocio de una empresa de automóviles, de una empresa de servicios de contabilidad. Esas cuestiones te ayudan. A eso dentro de ITIL se le conoce como individuos en forma de T. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, debemos tener conocimiento profundo en una o en varias áreas, es importante que tengamos conocimiento transversal, es decir, conozco un poco de lo que hace el área de finanzas, lo que hace ventas, lo que hace, no sé, el área
de la empresa en la que estés laborando. Es importante ese conocimiento transversal. Eh, y bueno, todo eso te ayuda. El tratar de ser objetivo, tratar de ser coherente, el uso apropiado del lenguaje. Nuevamente, si estás hablando con el director de la empresa, trátalo también con ese respeto, esa deferencia hacia las personas, agradecer al finalizar por el tiempo, la oportunidad que te prestan, no mostrarte tan, como se puede decir, como necesitado ya de que te den una respuesta, ¿sí o no? Simplemente la confianza, te he platicado quién soy, te interesa saber más de mí, te interesa que forme parte de tu equipo de trabajo, es suficiente, no tengo por qué estarte, no sé, persiguiendo. Al final también esto sucede, a veces no pierdas la confianza cuando específicamente no te fue bien en una entrevista de trabajo, porque suceden varias cosas. En un sentido muy objetivo, sucede que a veces te puedes meter una muy buena vacante, pero revisa desde qué fecha se está buscando. Porque es posible que entonces ya hayan tenido toda la cartera y ya nada más estén por finalizar, o a veces a la persona encargada de llevar este seguimiento a través de las plataformas no ha cerrado la vacante. Entonces no te sientas mal, sino que hacen esos puestos que pueden parecer muy buenos, pero que al final ya se han trabajado y que inclusive a veces se vuelven a abrir y ya se cuenta con una base de prospectos. Entonces, vamos, el ánimo te lo tienes que estar dando constantemente. Fórmate bien, estudia, haz capacitaciones, haz tus certificaciones, consume contenido de calidad, comparte el blog de un project manager a todo mundo. Eh, y bueno, esta es la cuestión en cómo impresionar. ¿Conoces algo más? ¿Sabes de algo más que podría beneficiar a esta comunidad? Por favor, compártenos tu experiencia. Deja un comentario, comparte este video con alguien con quien creas que puede serle de utilidad. Por favor, déjame un comentario para saber si este contenido es de tu agrado y en qué cosas podríamos mejorar. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Gracias por haber visto este video.